¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy el abogado de Cristina dio un montón de argumentos. ¿Sabés lo que no pudo contestar? ¿Por qué Lázaro Báez, su patrimonio, creció en 12 años 12.000%? Lázaro creció en 12 años 12.000% en su patrimonio. Pero vos decís, este hombre es Elon Musk, es cositorto. No, tiene un crecimiento patrimonial que nadie explica. Veraldi tampoco. Esa es la pelota, lo otro es la tribuna, los vestuarios y el referee. La pelota es cómo este señor, el inquilino de Cristina, creció lo que creció. Y Austral Construcciones, su obra, 46.000%. Fíjense ustedes de los números de los que estamos hablando. Eso es lo que no está contestado. Ni de dónde salieron las 415.000 hectáreas, ni la flota de 1.000 vehículos. Todos esos, los deportivos, un montón en negro, carísimos. ¿Cómo se hizo eso en una humilde provincia sureña? No lo sabemos. No está respondido. ¿Qué es lo que sí sabemos? Que Veraldi está haciendo pasar esta decisión de la obra pública en Santa Cruz como un acto de gobierno. Son decisiones de un gobierno. No la acusen a Cristina, es el gobierno. Es más, dice Veraldi, subido al mismo argumento que usó Alberto Fernández. Pasó por el Congreso votó ese paquete de dinero para obras. Es verdad que el Congreso e incluso varios opositores votaron eso, pero lo que vota el Congreso no es el renglón que dice a quién le van a dar la licitación de tal obra, cuánto le van a destinar. Eso no sabe el señor que va a levantar la mano o no va a levantar la mano. Por lo tanto, el argumento administrativo de si van contra Cristina, entonces vayan contra el Congreso, porque esto es todo, esto viene en lote, son actos del gobierno. Esto es lo que presentó Veraldi. Va a presentar mañana, va a presentar pasado. Lucía Salinas nos lo va a explicar en detalle en un ratito. Pero ¿por qué te estoy contando esto? Porque vos vas a ver que en la dinámica de los acontecimientos en Argentina son tan rápidos que lo que ayer era un intento de llamado al diálogo y Cristina casi besando un crucifijo y rodeada de monjas y curas villeros en un tono ameno, ecuménico, pacífico, de a poco vuelve a ser la de siempre. Basta ver los tweets desde ayer y voy a dar un paso más. ¿Es cierto que vuelven a la carga con la obsesión de ampliar la Corte Suprema? Puedes decir, pero hombre, 7% de inflación es un trompazo que se acaba de comer el gobierno y sobre todo todos nosotros. ¿Cómo puede ser que con 7% de inflación, con una crisis de reservas, y además por la omisión, todo lo que no están sancionando para reactivar la economía, con todo lo que no están haciendo, el Senado está pensando, el Senado kirchnerista y peronista, en ver cómo arman un senadito bis con una corte de 25, donde cada provincia tenga su delegado. ¿Ustedes creen que Argentina necesita un Senado más hecho Corte Suprema? Bueno, al kirchnerismo le parece que sí. Dicen, a un voto de conseguirlo, no están lejos. Eso va a encallar en diputados. Pero ¿qué es lo grave? Que no se están ocupando de los problemas diarios de la economía, no hay ningún plan antiinflacionario serio. ¿Se van a presentar a elecciones con un 100 de inflación, con un 110 pronosticado para el año que viene? Bueno, todavía no tenemos noticias de si hay un plan para eso. Y ahora los invito a dialogar con mis compañeros que les van a contar cómo otra vez el kirchnerismo volvió a su obsesión de siempre. Incluso, y adelanto, meter gente en planta permanente del Senado. Sí, mientras vos dejás del changuito algunos productos porque en la caja te das cuenta que no te alcanzan, en la política nadie deja medio asesor afuera, todos adentro. Acompáñenme. Está Nelson Castro. Hola, Nelson. ¿Cómo estás? Está Ceci Bufflet. ¿Cómo le va?
está Pablo de León. ¿Cómo te va? Osvaldo Bazán, te extrañamos ayer. Gracias, yo también a todos ustedes, pero lo pude ver. Está muy bien. Y eso reemplazó todo el cariño. Se puede suprimir eventualmente la presencialidad. ¿Los domingos? Sí. Dale. ¿Quieres hacer un híbrido y salir 2 veces por 2 presenciales, 3 desde la parrilla? ¿No me está ofreciendo? Por Zoom. ¿El sueldo queda igual? Lucía Salinas, ¿cómo ¿Qué tal? estás? Buenas noches, muy bien. Esta idea es de ustedes. Nosotros tenemos charlas como de producción. ¿Ustedes notan esto? Que poco a poco el registro de Cristina vuelve a ser el de antes, al desafiante, al altisonante, y aquella más ecuménica se va apagando para volver a hacerla real. Exactamente. El día jueves la veíamos a Cristina de blanco, con un rosario, tono zen, curas para los pobres, saludando a las monjas de clausura y hablando ella y algunos de sus voceros de que podría llegar a un diálogo hasta con Mauricio Macri, el mal al que no le entregó el bando presidencial. La realidad es la de hoy. Planta permanente para 280 colaboradores en el Senado. Hace un rato el colega Gustavo Ibarra en La Nación cuenta que vuelven otra vez con ampliar la Corte Suprema. Ahí no hay ningún acuerdo de diálogo. Y hoy a la mañana, claramente, habló el doctor Veraldi, el abogado de Cristina. Cristina volvió a tuitear otra vez, embestida otra vez contra los fiscales Luciani y Mola y los jueces del tribunal. Con lo cual, esto es lo que dice el peronismo. La única verdad es esta realidad. Lucía. Bueno, un poco retomo esto último que mencionaba Pablo, el tuit de anoche de Cristina Kirchner diciendo: escuchen mañana a mi abogado defensor porque vamos a destruir la falsedad de las mentiras de los fiscales que pidieron para ella una condena de 12 años. Hoy el tono del abogado tuvo un momento más político porque la comparó a Cristina Kirchner con Juan Domingo Perón, porque dijo a Juan Domingo también Perón lo acusaron de asociación ilícita, de traición a la patria, como está ocurriendo con Cristina, cargó contra los medios de comunicación, cargó también duramente no solo contra los jueces del tribunal, también contra los fiscales y también contra la Corte Suprema de Justicia. Y dijo Veamos que algo todo de lo que eso... dijo. Lo tenemos. Sí. Porque si usted lo pide, usted Ahí lo va. tiene. A Perón le hicieron un proceso por traición a la patria Ahí y está. asociación ilícita. Lo mismo que a Cristina. Esto lo dijo Carlos Veraldi. Lo dijo hoy Carlos Veraldi y esto quizás se lo tiro más a Pablo para el análisis político, pero esto abona un poco la teoría del oficialismo cuando hablaban de la proscripción de Cristina Kirchner si el tribunal a fin de año llega a dictar eventualmente un veredicto desfavorable para Cristina Kirchner, ¿no? Yo les tengo un plan para ustedes si les gusta. Nosotros lo que es estrictamente del juicio lo retomamos en un Sí, rato. claro. El programa dura 2 horas, tenemos un amplio campo de juego. Yo quiero ir un poco a... Macri apareció desechando, Pablo, el diálogo, Sí. un poco vinculando con el inicio de nuestro programa. Y mientras Alberto Fernández estuvo con Cristalina. Exactamente. Ayer Macri habló en el programa de Luis Majul de televisión y ahí dice hablar para qué. Con lo cual también aleja algunas dudas porque la charla que tuvo Cristina fue con José Torello, que es un hombre que es senador nacional pero que formó parte de la mesa judicial. Con lo cual la duda de que cuestiones vinculadas a la justicia y por ende a hechos de una posible impunidad le complica mucho el escenario, que a Macri lo emparenten con algo así. Con lo cual, ayer Macri es terminante, hablar para qué, ya había dicho con la Constitución sobre la mesa, con lo cual el tema del diálogo se aleja y hoy queda claro. Para mí lo del diálogo, Nelson, te pido que tu reflexión sobre esto, me parece que en la medida en que el miedo, esa cosa corporal que te queda de un miedo grande, de un susto, se va licuando, se va yendo, cada uno vuelve a su propio repertorio. Por supuesto estoy hablando de Cristina. Bueno, por supuesto. Lo que pasa, Cristina es incorregible, Diego, y por eso todo lo de ella es una mentira. Lo que vimos el otro día, todo es una puesta en escena que tiene que ver con cosas impostadas. Lo impostado, ¿cuánto puede durar? ¿10 minutos? ¿15 minutos? La realidad de Cristina es la que es, ¿no? Es aristotélica, Cristina, digamos. La única verdad es su realidad. Cristina es una persona que no tiene aptitud para el diálogo. Es un punto muy importante. Está en su psicología y se ve siempre. Entonces, todo lo otro es humo en el contexto de la necesidad de generar dos cosas.
Primero decir, viste, yo quiero el diálogo, pero vos no. ¿Cómo puede dialogar alguien con Cristina Fernández de Kirchner? Es imposible. Y segundo, repito esto, vos recién algo mencionaste en tu editorial. Hay una necesidad del gobierno de desplazar del centro de la escena, de la agenda, la dura crisis socioeconómica que no tiene vistas de solución en el horizonte inmediato. Osvaldo Bazán. Teniendo en cuenta lo que dice Nelson, que comparto plenamente, es, vos decís, hemos vuelto a la Cristina que conocíamos. Me parece que lo que esperaban, esa salida política que el lamentable suceso del jueves 1 de septiembre había ocurrido, pensaban que iba a haber 1 millón de personas en la calle y no la hubo. Entonces están también, me parece, muchos de ellos, con el shock de pensar, pará, ¿no hay 1 millón de personas que nos estén apoyando en la calle? Bueno, entonces vamos al diálogo. Tampoco funciona. Ok, vamos. Digo, son todos manotazos de ahogados de alguien que ya se ahogó. Bien. Incluso los números de algunas encuestas, obviamente hay encuestas y siempre para todos los gustos, pero las últimas que aparecen hablan de que en el propio votante kirchnerista no le creen en el caso de Vialidad. O sea, lo que ya sabemos, evidentemente alguien que después de ver los videos de López revoleándolo en un convento y sigue adhiriendo, evidentemente hay cuestiones que no objeta respecto a la corrupción, sino que hay algún bien supremo de la política que le permite seguir adhiriendo. Pero está claro que, no quiero usar la figura de la bala entró porque si no estamos en un momento suspicaz, pero que decir, le está haciendo mella al votante tradicional del peronismo todo lo que está pasando. Y como decían Nelson y Osvaldo, la inflación es demoledora. Todo muy lindo en la teoría, pero cuando vas a comprar, a cambiar la computadora o a comprar papas, los precios te demuestran. Ahora vamos a hablar de los números, podemos hablar con Mariel Fornoni, pero antes, siempre está esta idea de que, uy, qué alta la inflación, pero seguramente el mes que viene por algo va a bajar. Claro. El sendero esperado, ¿es a la baja, es a la mantenida o a la suba? No, la mínima hoy es a la mantenida, la mínima hoy es a que la inflación los próximos meses, de acá a fin de año, no se pueda bajar de un piso del 6%, que estén en un nivel del 6%. Pensá que hace 4 o 5 meses nos decían 6% de inflación y nos parecía un delirio, ¿no? Marzo tuvo ese número y bueno, esto va a ser único en el año. Bueno, ese es el escenario de acá a fin de año. La inflación del año va a terminar arriba del 100%, eso es prácticamente un hecho. Y la verdad es que es muy difícil que septiembre no tenga un número de nuevo parecido a el de agosto, porque empiezan a pesar también ahí el tema tarifario. ¿Qué está haciendo el gobierno para que baje la inflación? El gobierno está aplicando una receta ortodoxa para aplicar la inflación. Bajó todas las banderas que había izado y dijo, hay que subir la tasa de interés, hay que sacar plata del mercado y hay que cortar la emisión monetaria. Lo que pasa es que todo se hace un poquitito con una dinámica muy disparada, muy alta, y el impacto de cuándo llega eso, cuándo llega el impacto de eso, Pero hay que ver cuándo es, ¿no? Dejaron de emitir. La emisión para financiar el gasto público se cortó, es cierto, eso ya hace un mes y pico. Ahora lo que está pasando es que el dólar soja, la manta siempre es corta, entonces ahora, por ejemplo, ¿qué te pasa? Bueno, se aplica el dólar soja para que te liquiden exportaciones y te entren dólares a las reservas. La contracara es que el Banco Central, que emitía 140 pesos cada vez que compraba un dólar, ahora emite 200 pesos. Claro. En lo que va del año, en lo que va del mes, ya emitió más de 450.000 millones de pesos para financiar ese dólar soja, y eso se le va al MEP. Hay una medida hace unas horas nada más y que va a traer mucho revuelo. Esto es nuevo. Va a traer mucho revuelo con todo el sector agropecuario, que es que a todas las cooperativas, a todo el que le vende dólares a un exportador para que después le paguen al valor del dólar soja, no va a poder acceder a ningún mercado del dólar. No va a poder acceder a comprar 200 dólares al oficial, pero tampoco va a poder comprar dólar financiero libre y demás. Están sacando al productor de ese dólar y lo que va a terminar pasando es que va a subir el blue. Bien, y en un rato hablamos si sale este dólar Qatar o se refuerza el dólar turista o el dólar tarjeta. Mariel Fornoni, de Management and Fit, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. ¿Tenés números? Sí, sé que los tenés. Sobre el impacto del atentado a Cristina, si modificó o no la imagen de Cristina y del escenario en general.
Sí, mira, la verdad que nosotros venimos, lo medimos ni bien pasó lo del atentado y lo volvimos a medir esta semana, también un poco para ver realmente cuánto impactaba en su imagen y comparar muestra a muestra mensual, ¿no? La verdad que el atentado lo que generó al principio y una semana más tarde es en general dudas. 4 de cada 10 plantean que, bueno, que fue una cosa dudosa, plantean un escenario de mínima de dudas. ¿Dudas de Y qué? cuando ¿De uno que va, fue un intento real? dudas de la realidad, dudas, la verdad que después del atentado, todo cómo se sucedió, la detención del involucrado, el teléfono, el borrado del teléfono y demás, me parece que generó una situación de mucha confusión y el tema es que la gente tiene un veredicto antes de que las cosas sucedan. O sea, vos hablás del caso Vialidad. El caso Vialidad ya 6 de cada 10, y no de ahora, ya desde hace mucho tiempo, creen que Cristina Fernández es culpable y que debe ser condenada. Y no va a importar lo que diga la justicia. El veredicto ya lo tiene la opinión pública y esto tiene que ver con la credibilidad de la vicepresidente, con la credibilidad obviamente con la grieta, ¿no? Quienes más están a favor del oficialismo y quienes menos, pero en esto pasa un poco lo mismo, ¿no? Y 4 de cada 10 planteaban que generaba dudas, pero después cuando vos mirás la imagen de la vicepresidente, si realmente impactó, como impactó en algún momento la muerte, bueno, obviamente lo que más impactó fue la muerte de Néstor Kirchner, que Cristina pasó de tener 30% de aprobación a 60% en una semana. En este caso, la verdad, la imagen negativa de ella incluso te diría subió 2 puntos, es decir, está dentro del margen de error, podemos decir que es la misma, pero no bajó. Es decir, hoy Cristina tiene 65.5% de imagen negativa a nivel nacional y tiene 58.8% de imagen negativa en la provincia de Buenos Aires. A ver, ¿podés mencionar de vuelta los números de Cristina y después vamos a otros? 65.5 a nivel nacional y 58.8 en la provincia de Buenos Aires. Imagen Negativas. negativa. Digo, Sí. negativa. Digo la provincia de Buenos Aires porque es un poco su principal bastión, ¿no? Entonces, y esto creo que tiene que ver con algo que vos planteabas hace un ratito, con la crisis socioeconómica fundamentalmente. Entonces, cuando vos hoy mirás las preocupaciones, tanto de la inflación como de la inseguridad, que son 2 grandes preocupaciones hoy de los argentinos, y segmentás un poco por afinidad o no al gobierno, vemos que los que más están preocupados por estos temas son los sectores más afines al gobierno. Claro. Es decir, los más desprotegidos, al que más le pega la inseguridad en la provincia de Buenos Aires, al que más le pega la situación económica, el aumento de tarifas y demás, son a las clases más vulnerables, que son el núcleo más afín al oficialismo. Entonces, evidentemente no están encontrando respuesta a sus problemas más cotidianos, profundos y urgentes. Entonces, cuando la gente dice, bueno, pero ¿y qué le pasó con el tema del atentado? Sí, lo escuchó el atentado, está todo bien, la causa Vialidad también, está todo bien. Pero a la gente le preocupa que no puede ir al supermercado, que no tiene para mandar a sus chicos a la escuela. Entonces, la verdad que hay otra realidad. La realidad de la gente común no pasa por la realidad de la dirigencia política. Entonces, Cristina puede decir que se siente de una manera, que se siente de otra, o uno incluso mira y ve que sus tweets tienen todos que ver con su propia causa, ¿no? Y me parece que eso es lo que le ha jugado en contra todo este último tiempo. Durante la pandemia no hizo casi declaraciones, por no decir que no hizo declaraciones durante la larga pandemia. Nada, ni en la pandemia, ni en la crisis económica. Entonces, la mayor parte de las declaraciones tienen que ver con el lofer, tienen que ver con sus causas, si el fiscal dijo o no dijo tal cosa, pero no se expone a hablar de otros temas, probablemente porque no tenga nada para decir. Pero y probablemente Mariel, porque no. Y ahora le paso a Pablo, pero ¿está lastimado el vínculo con sus propios votantes también? ¿Esto deteriora el vínculo, la intención de voto, la imagen de Cristina con la propia base de votantes llamémosle, del kirchnerismo?
Sí, a ver, el núcleo más duro, que en algún momento pudo haber sido 30 o 35, yo creo que hoy está en 22, 23%. El tema es que, bueno, que después hay ensayos electorales que tienen que ver con lo que pasó en el 2019, de presentar un candidato que le pudiera subir ese techo, porque era un candidato que parecía como otra cosa. Pero Cristina no ha mejorado en todo este tiempo su imagen negativa, ese es un poco su techo, ¿no? Yo creo que rompió el piso y no puede expandir su techo, producto fundamentalmente de estas cosas, que la gente se ha sentido un poco abandonada, que Cristina está más preocupada en ella que en la gente y que no parece tampoco hacer mucho esfuerzo en demostrar algo diferente. Pablo. Ahora, Mariel, buenas noches. Quizás entonces viendo todo esto ¿Qué tal? Y los números que vos recién decías de que estaría el kirchnerismo en un 20 y pico %, quizás temas como el del diálogo aparecen más para intentar romper o generar ruido en la oposición para ver si Juntos por el Cambio se divide y va separado, que para otra cosa, porque necesita, ante estos números que vos nos estás dando, que la oposición vaya dividida, si no, no hay chance incluso hasta de quedarse fuera de un balotaje. Sí, por supuesto, incluso de quedarse fuera de la provincia de Buenos Aires, que creo que ese era un poco el horizonte que parecía el kirchnerismo, de decir, bueno, con estos números de la economía muy probablemente perdamos la elección a nivel nacional, pero nos podemos recluir en la provincia de Buenos Aires. Con estos números, con 60 puntos casi de imagen negativa en la provincia de Buenos Aires, también es difícil la provincia de Buenos Aires. Entonces, evidentemente trata de buscar, porque también es cierto que la gente de alguna manera siente que Cristina es responsable de la pérdida de liderazgo de Alberto Fernández, porque de hecho fue quien socavó en gran parte el liderazgo de Alberto Fernández. Entonces, es una coalición un poco extraña, porque la gente siente que eligió a un presidente que ella trajo a escena, porque no era alguien que estuviera en el reparto, digamos, si no hubiera sido porque Cristina Fernández lo trajo, y después ella misma se encarga de socavar su liderazgo, ¿no? Entonces, es muy particular la coalición, me parece que... Pero cuando vos le preguntás a la gente, por ejemplo, quién tiene el poder hoy en el gobierno, esto llama la atención, porque más del 60% te dice Cristina, 63% te dice Cristina, 13% te dice Alberto Fernández y 11% te dice Massa. Con lo cual, evidentemente, el poder lo tiene Cristina. Desprenderse de este gobierno es muy difícil. Osvaldo. Sí, estos números de Cristina de hoy, ¿qué diferencia tienen con los números de Cristina de diciembre del 19? ¿Cómo le fue a ella durante su gobierno? Mira, un año antes de la elección que perdió Cristina Fernández tenía 32% de aprobación de gestión. Macri tenía 26% de aprobación de gestión un año antes, cuando perdió la elección. Alberto Fernández tiene 19% de aprobación. Fíjense que tanto Macri como Cristina perdieron con 10 y 15 puntos o 17 puntos más de lo que tiene hoy Alberto Fernández, que es la aprobación de gestión al gobierno, que es la más baja y que además de ser la más baja, tiene también el más bajo histórico índice de confianza en el gobierno, ¿no? Señor está Cecilia, está Lucía, todos quieren hablar con Mariel Fornoni. ¿Nelson? No, es muy interesante esto que está diciendo. El tema, Mariel, es fundamentalmente porque obviamente hacer una proyección matemática de elección es un poco riesgoso, porque después efectivamente juega la noción del otro, ¿no es cierto? La elección no solamente se define por con quién se está, sino también contra quién se está, ¿no? Sí, obvio. Y falta muchísimo, ¿no? Está Cecilia Uflet y después Lucía. Sí, no, pensaba, Mariel, ahí pasar un poco del dato, a sacarte del dato y pasar al análisis de esos datos, ¿no? Ahora, también hay una dinámica en la que todas las estrategias políticas o de comunicación o de instalación de un discurso se van quemando con una velocidad enorme, ¿no? ¿Le empezás a ver riesgos de que el kirchnerismo finalmente entre este escenario deje de darle este margen que le ha dado a Sergio Massa para
aplicar un plan económico que nunca hubiera implementado, nunca hubiera aprobado Cristina Kirchner? Bueno, yo creo que nunca lo hubiera aprobado de no ser por el susto de pensar que realmente estaban complicados en la provincia de Buenos Aires inclusive, ¿no? Entonces, creo que todo este tema del juicio de vialidad, del atentado y demás, el kirchnerismo ha tratado de imprimirle como una mística o como una cuestión más fuerte para fidelizar ese núcleo duro, porque realmente todo el resto va muy en contra, o sea, decir que ahora estamos contentos porque el Fondo Monetario nos recibe bien y que estamos contentos con las medidas que estamos tomando, con el aumento de la tasa, no es, digamos, el discurso que hubiera tenido Cristina tiempo antes. Entonces, me parece que van como equilibrando por momentos, para equilibrar, digamos, o para poner en parte, equilibrar lo que hace Massa con una salida muy ortodoxa, tenemos otro tipo de cuestiones que tratan de recrear un poco la mística del kirchnerismo. De hecho, Yasky, Baradel y Pablo Moyano fueron a ver a Mark Stanley a la Embajada de Estados Unidos. ¿Y cómo lo presentaron? Pero este es más peronista que nosotros. Pero, además, es genial. Como si nada hubiera pasado. Diego, Pero Biden es más peronista que Diego, Perón. un elemento que creo que se publicó en Clarín estos días que hay que tener muy en cuenta para el año que viene. El plan Platita el año que viene va a funcionar. El plan Platita va a funcionar. ¿Qué quiere decir? Que lo van a... Que lo van de la a maquinita para, digamos, planes, esto y demás, va a funcionar. Eso hay que tenerlo muy en cuenta desde el punto de vista de la táctica electoral del gobierno. Pero por eso cuando llegaba Massa y nosotros decíamos, el plazo de Massa es hasta el Mundial. El decían, no, el plazo de Massa es hasta el Mundial, porque viene el Mundial, donde se van a filtrar algunas cositas, tanto en el oficialismo como en la oposición, después vienen las fiestas, las vacaciones, y ahí viene el plan Platita. ¿Por qué? Porque es año electoral, donde vos, Cecilia Buflé lo sabe, emitís y ahí Massa tiene que emitir. Van a pasar unas cositas. ¿Qué Van a pasar pasó? algunas cositas. Nada. El Congreso Tirala se completa. reunirá, algunos candidatos opositores anunciarán cosas de su vida. Van a pasar muchas cosas en el Mundial. Sí, sí. Lucía Salinas va a ser la gran pregunta final. Bueno, no sé si gran. Presión. Mariel, me llama la atención un poco que la gente tenga tan presente, respecto a esto que vos decís, la gente ya tiene una condena social sobre la causa vialidad, que la gente tenga tan presente un expediente judicial. Yo no sé si vos lo recordás con otros expresidentes que pasaron por juicios por corrupción, por presunta corrupción, que se hable tanto socialmente de una causa. Que la gente tenga tan identificado cuando vos le preguntás qué es la causa vialidad, por ejemplo. Sí, a ver, yo creo que nosotros preguntamos por la causa vialidad, no sé si todo el mundo tiene claro esta causa o mezcla todas las causas. Okay. Para mí es una mezcla de los cuadernos, de vialidad y demás. Lo que pasa que también no nos olvidemos que hoy vemos las fotos en Twitter todo el tiempo, en Instagram, o sea, hoy no es lo mismo de antes. Hoy llega la imagen, digamos, de la Rosadita contando los billetes, la imagen de los bolsos de López en el... O sea, todo eso pasó por todos lados, hubo millones de memes. Entonces eso se amplifica de una manera que antes no se amplificaba. Mariel, ¿no? Entonces, me van a matar por el tiempo, pero muy rápido, en un párrafo, y Juntos por el Cambio, ¿quiénes son los que mejor miden en piso y techo? Pero así, tirá los números y listo, si podés. Mira, la verdad todos los dirigentes políticos están complicados. En términos de imagen aparecen en primer lugar Rodríguez Larreta, después está Patricia Bullrich, después está Lustó, después Milei, pero tienen un diferencial de imagen escaso, digamos, o sea, todos están bajo la lupa, a nadie le sobra nada, no hay ya más dirigentes opositores que tengan verde, el verde es positiva, menos negativa te da un margen, es muy finito. Están ahí. Y en la provincia de Buenos Aires, esa disputa con Cristina con muy mala imagen, ¿aparece un dirigente opositor que lidere con amplitud? Bueno, aparece Larreta en primer lugar, o sea, imagínate cómo le va a Cristina. Claro. Tampoco aparece ninguno con una diferencia significativa importante. Todos la están peleando
Obviamente los que tienen gestión tienen más para mostrar, están más complicados porque tienen muchas más obligaciones, pero nadie, y después está Milei, que también está ahí, entre los 5 primeros. Lo que pasa es que Milei tiene muy diferente la imagen si vos segmentás los menores de 40 y los mayores de 40. Le va muy mal con los mayores de 40 y muy bien con los menores de 40. Mariel, muchas gracias. No, por favor, a ustedes. ¿Nosotros somos capaces de elaborar una super conclusión de esto o renunciamos a la pretensión? Nelson, Para eso está larguemos. Vino Nelson. ¿Hay algo, qué podemos pensar de esto? Uno tiene algunas ideas. Fíjate lo de Milei sobre segmento joven contra segmento más Pero grande. no, hay una cosa muy clara. Hay una crisis de representatividad política en la Argentina. Esto es un punto muy importante, ¿no es cierto? Porque ya pasaron todos. Juntos por el Cambio también pasó y fracasó. Ese es un elemento que la población tiene incorporado. Y, digamos, nadie crea que porque los votan, hoy creen en los Reyes Magos. Muy bien. Nelson, muchísimas gracias. Bella noche. Va a sonar el teléfono y uno dirá, ¿aló? Sí, Ah, claro. Carlito. Dale que va. Y ganó Racing. Y sí, pongámosle un poco de onda a la crisis, Dieguito. Hay que ir a la bailanta. Y si no, ¿qué vas a hacer con los pesos en Berretalandia? Dólar regalado, ya no hay. Ya no hay. Se están cerrando todos los grifos. Todos los ¿Qué grifos. vas a hacer? ¿Abrir un comercio? Mucho riesgo laboral, plazo fijo. Perdés como en la guerra, para una propiedad no te alcanza. Bueno, entonces vivimos el acá y el ahora. Es así, viene la primavera, qué sé yo, picnic. La gastamos en joda. Y sí, es divina la joda. ¿A quién no le gusta terminar a las 4 de la mañana haciendo el trencito con la corbata de vincha? Pero ojo, que si agarra muy rápido la curva con el trencito, volcá. Sí. Guarda con la jarra Le loca contó de un emisión amigo, y ¿no? gasto. Se puede ir todo a la mierda, César, vos lo ¿Qué sabés. trae la jarra loca? ¿Qué trae la jarra loca? Y jarra loca, viste, peso, hornerito, y bueno. Decí que Sergio es gomía, pero claro, los empomó a los ojeros. Ahora, vos tenés experiencia. ¿Cómo le crees a Sergio Tomás Massa? ¿Cómo le podés creer a ese tipo que se te sienta en una reunión, ya te habla y se sonríe? Y ya, viste, te Menos va a mal que era cagar, pero claro. Pero cagó a medio mundo. ¿Cómo no te va a cagar a vos? El campo, despierte, muchacho. Claro, papito. Bueno. ¿Qué te ilusiona? ¿Porque está el Pato Galmarini y Moria? No, más o menos menemistas van a ser. No, está agarrado de la pollera de la señora. ¿Qué va a ser algo distinto este Bueno, de chanta? hecho Pero claro. va al departamento. Pero bueno. Escúcheme, el otro día pero Cristina sí, dijo. claro. Y bueno. Párenlo. Sí. Claro. Vamos a confiar en esta gente. Claro. ahí Cristina tenés. Pone volvió, punto. como ejemplo Sí. de lo aperturista que es, volvió a bueno. mencionar cuando se tomó un Sí. café con usted con Masita para Y hablar. sí. 3 horas. Siempre hay que conversar. Conversar con la Cámara Empresarial, los gremios, con Cristina. Sí, señor. Pero es como el amigo aunque chille judío Bazán, usted. Es el aunque amigo chille judío. Bazán y los halcones. Bueno, hay que tomar un cafecito. Uno escucha, habla, tome, ¿qué bueno. me importa? Sí. Pero bueno. Lo Bueno, que muy pasa bien. es que los halcones creen que el año que viene ganamos, privatizamos aerolínea de una, liberamos tarifa y le sacamos las obras sociales a los gremios. ¿Pero a dónde viven? ¿Una novela de Cris Morena? No. No sabemos qué decisión van a tomar mañana y vos ya estás proyectando el año que viene. Acá decía Nelson, no, porque el año que viene el plan Platita va a funcionar. ¿Qué sé yo? ¿Qué va a funcionar el año que viene? Primero que Messi nos dé una alegría y después vemos, Y después pero... vemos, No, Gracias, sí, Carlos. pero
el balurdo que se viene. Guarda que la bola de peso te lleva puesto, papá. Claro. Gracias, Sí, Carlos. dale, Gracias, muchas bueno. gracias. Sí, sí. Si ustedes me permiten. Sigue. Yo estaba hipnotizado con el banderín de Racing que oscilaba así, ahí de fondo. Y claro. Vamos a hablar con Ricardo López Murphy. Que no me acuerdo de qué cuadro es Ricardo López Murphy. San Lorenzo. Ah, muy bien, excelente. Cómo estaba Insúa, insultando para todos lados en esos videos. Bueno, muy bien. ¿Hay alguna razón, a López Murphy, economista le hablo, para que la inflación baje del 6, esto se lo preguntamos a Ceci Bufflet hace un ratito, de acá a fin de año o en los primeros meses del año que viene? ¿O el Yo creo que 6, no. 7 vino para quedarse un tiempo? Yo creo que en general estas cosas tienen mucha inercia, o sea, hay una calecita de precio relativo que te corrige tarifa, corrige tipo de cambio, corrige salario, usted está metido en ese baile a menos que ponga un freno y eso requiere arreglar el presupuesto y arreglar el Banco Central y eso no está en el, digamos, no está en la ensalada que han preparado. Massa, ¿cuál es la evaluación de la gestión como ministro de Massa hasta ahora? Yo diría que lo que él le dio al gobierno es la idea que alguien se ocupa. No importa si bien o mal, sino que hay alguien a cargo. El resto está en un puño de él. O sea, si a él le va mal, el gobierno está listo. Entonces, un poco la sensación que él ha sabido transmitir es que él está a cargo y que los tiene en un puño a Cristina, a Alberto, al resto del justicialismo. ¿Alcanza con eso? No, no alcanza. No alcanza y además a mí me divierte porque todo este argumento que es ortodoxo, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir el yuyo lo venden a 200? No, ¿cómo es? La gente vende a 200, la soja, el gobierno compra a 200, vende lo que compra a 200 a 140, hace unas pérdidas el Banco Central inmensas, tiene colocado 8 trillones de deuda, paga tasa de interés del 100%. ¿Pero alguien se da cuenta de dónde estamos? ¿Cuál es el riesgo, por si no nos diéramos cuenta? ¿Cuál es el riesgo de estas tasas tan altas? No, bueno, es que las tasas... muy criticado. Las tasas se deben a la inflación, no es que las tasas son las que... Las tasas son una derivación de la enorme inflación. La inflación es la derivación del plan Platita, del descalabro presupuestario que produjo Guzmán en el segundo semestre del año pasado debido a que Cristina lo presionaba para que soltara más el presupuesto y ese descalabro que se dijo cuando ocurrió, no ahora, iba a terminar en un desastre y terminó en un desastre. Y el riesgo es que la confianza, que hasta ahora no, en eso Massa tuvo cierta habilidad, él logró dos cosas. Una, renovar la deuda interna. Si no la hubiera podido renovar, que fue el problema de principio de junio cuando la Había cosa... una gran pelota de peso para... Y la que hay ahora, es una pelota inmensa, es una pelota, debemos estar cerca de los 12 trillones, o sea, es una pelota espectacular que gira todo el tiempo. ¿Y cómo se pincha y se desinfla esa pelota? Aprovechemos la imagen. ¿Cómo se hace con eso? Yo diría los 3 requisitos. Usted tiene que ir a un orden monetario donde independiza al Banco Central. Segundo, tiene que balancear o poner en superávit las cuentas fiscales. Yo eso lo veo inevitable. Tiene que construir un superávit externo. Por ejemplo, a mí me parece que el tipo de cambio que tenemos no es realista. Es decir, no es consistente con los dólares que necesita la economía argentina para funcionar. Entonces, todos los días corremos una arruga. Es decir, como si hubiéramos puesto una bola de billar abajo del mantel y tocamos acá, parece como un loco que va dando vuelta. A mí me parece que necesitamos un programa integral de estabilización y de crecimiento. ¿Lo están armando juntos por el cambio? No, ¿Lo está armando? eso sí. Sí, yo estoy convencido que lo estamos.
Por supuesto que hay debates sobre las características que ese programa tiene que tener, debates menores yo diría, pero hay debates. Debates mayores están en otros temas como la gobernabilidad, que son más complejos. ¿Qué economista de Juntos por el Cambio a usted le gustan? No, yo me llevo bien con todos. Me parece que todos son profesionales. Pero que le gustaría ver ahí. A ver, todos son profesionales muy calificados. Mi preocupación no está ahí. Mi preocupación está en que tengamos un programa razonablemente acordado y respaldado por toda la coalición, que ese programa se entienda que no es por un ratito, sino que es un programa para crear una nueva institucionalidad parecida a la de nuestros países vecinos, parecida a Paraguay. O sea, que usted tiene un banco central autónomo, como el paraguayo. Digo, en otra época yo le hubiera dicho el Bundesbank, pero digamos, como el paraguayo. Entonces, que usted no puede hacer cualquier cosa. Y que el Tesoro no puede hacer cualquier cosa y tiene que lograr una cosa compleja, que reconozco es muy compleja, que la confianza suficiente para que esa deuda interna sea manejable. Ricardo, hipótesis, gana Juntos por el Cambio y empieza a tomar medidas. Arrolladoramente. Arrolladoramente. No, bueno, porque Pero, eso no es menor. ¿En cuánto tiempo? No es menor eso, o sea, arrolladoramente, yo creo que el gobierno está intentando hacer cosas para afectar el marco electoral. Por ejemplo, en la ofensiva contra las PASO, que lo hacen en las provincias. Eliminar las PASO es volver a la rosca, es volver a un régimen muy anacrónico, al voto carambola, voto uno y sale otro. ¿El gobierno amenaza con suspender las PASO o las puede, o tiene el número, por ejemplo, en diputados y descontaríamos en el Senado, para derogar las PASO? Si fuera así, sería una tragedia. Sería una tragedia. No ¿Para imposible de quién? resolver porque... Para Juntos por el No, Cambio. bueno, sería una tragedia para la sociedad, para la ciudadanía. ¿Por qué? Porque eso vuelve al sistema político a la rosca. ¿Qué quiere decir la rosca? Que una minoría pone los candidatos, usted no puede desafiar a esa minoría, es una minoría plutocrática, porque usted necesita mucha plata para armar eso, sería muy poco sano. Eso nos haría daño, no a Juntos por el Cambio, le haría daño a la ciudadanía. Si usted quiere, yo tengo pensado cómo resolver eso. Yo tengo pensado la eventualidad de una maniobra siniestra, pero reconozco que no va a tener la calidad que tiene el sistema actual. ¿Lo puede contar breve? Sí, podemos hacer como se hizo en otras experiencias, una primaria con los afiliados a los partidos y el voto independiente y controlarlo y organizarlo en vez de usando los recursos de la justicia federal, usando nuestros propios recursos. Bien. Eso no es que no se puede, es muy costoso, es muy laborioso, requiere mucho acuerdo entre nosotros de actuar, digamos, correctamente, es decir, nos demanda un nivel de carácter angelical que excede las virtudes de nuestro sistema político. Lo bueno de las tensiones que si uno quiere positivizar las tensiones que están a la vista en Juntos por el Cambio, dicen, qué bueno la diversidad, que compongan y se pongan de acuerdo ahora y no cuando el avión ya esté en vuelo, si es que le toca gobernar. Y la mala es que frente a la sociedad, alguna parte de sus votantes se sienten atemorizados porque no hay liderazgo tan claro como Macri tuvo en aquel entonces. Bueno, pero eso no quiere decir que sea bueno tener un liderazgo que inhiba que la coalición funcione con la destreza que requiere. Recordemos que la experiencia pasada no fue buena, o sea, no fue una experiencia de la que usted puede decir fue formidable, no lo fue. Entonces, yo diría, la clave de la coalición opositora es tener un buen programa, tener reglas de juego razonables, por ejemplo, para la eventualidad de que hagan una cretinada subida de tono como esta de romper el régimen electoral en el mismo año electoral. Yo estoy de acuerdo que usted cambie un régimen electoral y yo tendría alguna sugerencia,
Pero para el turno que Claro. sigue, no para este. Para que no sea oportunista, claro. Pero además no sea manipulador, Claro. donde usted, es como si usted, imagínese un campeonato de fútbol que en Qatar apareciera alguien que dijera, vamos, todos los equipos tiran los córneres donde corresponde, pero Argentina lo tira del área chica, o digamos, todas cosas raras. Eso nadie querría jugar con nosotros. No se puede establecer un juego cooperativo Si cambian las reglas todo el y tiempo. competitivo si usted me altera la regla. No hay juego. Ahora, que no hay juego, ¿qué significa? Que no tenemos la madurez de una sociedad avanzada. Es decir, mire, yo estuve en Paraguay este fin de semana, bueno, dando seminarios, visitando a la gente del Partido Liberal Paraguayo, con el cual tengo afinidad, y con muchos de ellos discutimos programa, regla de juego, escenarios mundiales. Pero claro, uno de ellos me hizo invitar a un programa como el suyo, muy destacado. Entonces, el periodista me dice, pero ¿cómo puede ser que la Argentina no entienda que emitiendo papel pintado a tasa de 100% no se puede crecer, que se hacen daño a ustedes, le hacen daño a los vecinos? Bueno, yo la verdad, lleva muchos años. ¿Cómo puede ser que no entienda eso usted, López Murphy? No, digo, si lo entiendo, hace 50 años que vivo batallando contra eso. Y después dice, ¿cómo puede ser que crean que la bala la paró Néstor, la paró la Virgen? Digo, bueno, son cosas que nos dejan en ridículo. Cheyman, decimos cosas disparatadas todo el tiempo. No nos damos cuenta cuán disparatado es lo que estamos arguyendo Bueno, todo lo el de la Virgen y lo de Néstor es parte del folclore de la militancia, no es general, pero entiendo el punto. No, pero donde- fíjese, que se cuando puede usted decir cualquier habla, cosa no en es que habló cualquiera de eso. Habló la vicepresidente. Digo, no minimicemos el problema que tenemos. Estoy con la línea argumental de que tenemos una explicación disparatada de los problemas. Pero eso no significa que todo el mundo compre. y No, acepte bueno, por eso el disparate. desprestigio que Mariel Fornoni señalaba. Claro. Usted tiene un deterioro de la política muy grave que si usted elimina un sistema competitivo como las PASO, las PASO, ¿cuál es la ventaja que tiene? Que usted puede desafiar a un gran aparato sin muchos recursos. ¿Se acuerda cuando yo venía acá y Tarico me decía, Colosal. es el primero programa que no lo veo a Larreta y a María Eugenia Vidal y lo veo a usted? Digamos, la simpatía del caso me generaba una oportunidad, yo competía contra ellos. Es decir, las PASO dan espacio para competir, aun cuando sus recursos sean una fracción muy pequeña del oficialista. ¿Qué le pasa a usted como liberal cuando ve que hay una masa de pibes y pibas libertarios que siguen a Milei, que empiezan a hablar de el gasto público, del déficit? A ver, las Y ideas de... Fornoni dijo, A ver. Milei tiene una intención de votar No, muy pero alta en veamos- provincia de veamos- los veamos una pibes cosa. y de los adultos menos, mucho Las menos. ideas de la libertad y el programa de la libertad están en la Constitución. Nuestra figura dominante intelectualmente, eso es Juan Bautista Alberdi. Verdi, sí. De esa Constitución se derivan principios que hicieron a Argentina muy exitosa. Entre el último tercio del siglo XIX y la Segunda Guerra Mundial, Argentina pasó de ser un país bárbaro y atrasado a ser uno de los países más avanzados del mundo. Abandonamos, digo, no solo el peronismo, el sistema político abandonó el orden organizativo de la libertad después de la Segunda Guerra Mundial. Y nos fue muy mal. Usted podrá decir, se agudizó después del 75, fue un orden inflacionario. Yo creo de verdad que volver a las ideas de la libertad es muy positivo. Los países exitosos del mundo responden a un orden liberal, en lo político, en lo cultural y en lo económico. Hablando de eso, del Estado como regulador, podría ser que aparezca una especie de dólar Qatar o de dólar tarjeta o turista diferente. Por supuesto, más caro. Dólar Malbec, dólar... No, pero esto es para Dólar desincentivar porcino. el turismo para que, como dijo en aquel momento Batakis, los dólares son para la producción. Y
Y es posible que haya cámaras industriales, empresarias, que hagan lobby por eso, que digan, los dólares son para nosotros. ¿Cómo lidiarían con eso donde hay intereses sectoriales? Pero ¿por qué no un dólar único como tiene Uruguay, Paraguay, Brasil, Chile, Porque Perú? sería devaluar. Y el La gobierno Unión no quiere Europea, devaluar. Australia, Canadá. ¿Por qué no tenemos que...? Mire, yo conozco un solo país que tiene un régimen como este. Lo dije el otro día en el Congreso de la Nación. Que Cuba tiene un régimen parecido. Devaluó 2000%. Ahora tiene que devaluar 600% más. Le va tan mal a Cuba que este año vamos a tener casi 200.000 balseros. Los balseros son los que se suben a... 200.000. Sí. Frágiles balsas. Que se juegan la vida. Que se juegan la vida en un mar proceloso de tiburones. Lo ven al tiburón más atractivo que a Díaz-Canel y a los Castro. Es que es de esa magnitud el problema. Ahora, ¿por qué en nuestra sociedad hay gente que sigue creyendo que ese modelo catastrófico, colectivista, puede ser esperanza de alguien? O puede ser esperanza de algo maduro. O puede ser esperanza de algo Ortega y Murillo. Yo todo eso lo veo como una inmensa pesadilla. Como para ser franco también lo fue la Revolución de Octubre. Una inmensa pesadilla. Mire, el otro día en Paraguay, déjeme un segundo, contaba que una persona que a mí me produce mucho rechazo, que es Pablo Neruda, decía, la paloma de la paz se ha asentado en el hombro del camarada Stalin. Stalin mató 25 millones de personas. Usted, a ver, no estoy hablando de uno menor, estoy hablando de uno que fue premio Nobel de Literatura. Digo, la tergiversación de esas ideas llegó hasta el punto de crear ese santoral. Por eso ese santoral a mí me preocupa cuando lo traemos domésticamente. La última. Hay algunos referentes, Juntos por el Cambio, que creen que hay que juntar una masa crítica del 70% para hacer transformaciones y que duren en el tiempo. Y por supuesto ahí incluyen a alguna parte del peronismo. ¿Hay que hacer algún acuerdo con alguna parte del peronismo para proponer reformas y que duren y se sostengan? A ver, vamos al preámbulo. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Obtener un triunfo arrollador. Desde la fortaleza debe ¿Cuánto convocar... es arrollador, López? El 55%. Algo que nos permita tener mayoría en el Senado de la Nación, mayoría en la Cámara de Diputados, mayoría en las legislaturas. Es decir, Argentina necesita una reforma de una magnitud increíble, porque la hipótesis es que usted va a tener la fortaleza para que esos 12 trillones no exploten. Vamos a necesitar lo que hay y lo que no hay. En esa hipótesis muy complicada, del 55%, ¿qué pasaría entonces? Bueno, usted puede convocar desde la fortaleza, no desde la debilidad, a un programa de cambios que genere el mayor consenso posible. En última instancia, nuestra propuesta no puede ser el odio. El odio es lo del Che. Convirtamos a nuestros militantes en frías máquinas de odio, en máquinas de matar. Nunca me va a escuchar a mí decir alguna semejante barbaridad, como decía el Che Guevara, o como llevaba adelante Fidel Castro. Me va a escuchar a mí repetir las ideas de Alberdi, que es constituir la Unión Nacional. Ese es el programa de la concordia. Y, lógicamente, cuanto más podamos convocar al conjunto de la sociedad a establecer un régimen que sea estable y permanente. Yo prefiero que las cosas no sean lo que yo desearía si puedo asegurar reglas de juego que sean estables y permanentes. Bien. Ahora, eso no lo vamos a lograr en la debilidad, porque en la debilidad... Y cierre con eso, sí. En la debilidad no hay gobierno en la Argentina. Si no tenemos una victoria arrolladora, no va a haber gobernabilidad. Bueno, frase final fuerte, digamos, del 50 si no hay del 50 para arriba, no hay gobernabilidad. Bueno, es que va a tener un problema... Bien. Escúcheme, Sí. Alfonsín sacó el 52% y fue derrotado a los 3 meses en la ley laboral. Sí. Fue derrotado el primer mes en la ley de defensa de la democracia. Cuidado, ¿eh?
López Murphy, muchas gracias. Gracias a usted. Vamos a hacer una tanda. Te contábamos que la vicepresidenta retomó su tono habitual, sobre todo en relación con el juicio de vialidad, que es el juicio que la tiene muy preocupada. Veamos lo que tuiteó hace un ratito nomás, casi una hora. Mañana a partir de las 9, seguí mirando y escuchando cómo Veraldi, el doctor Veraldi, mi abogado, continúa con la demolición de la escandalosa acusación de Luciani y Mola. Algo nunca visto. Va a demostrar la farsa de los fiscales y el plan limpien todo. No te lo pierdas. Descubrí cómo te han mentido. Casi como un avance de Netflix, ¿no? Sí, anticipándote lo que va a venir en el capítulo de mañana a partir de las 9 de la mañana, el plan limpien todo refiere al cierre de Austral Construcciones y lo que reveló el fiscal Diego Luciani a través de los mensajes del celular de José López, pero seguramente de eso ya nos va a dar que hablar mañana el abogado Carlos Veraldi. Primera audiencia de los alegatos, de la defensa jurídica del abogado de Cristina Fernández de Kirchner en esta causa en la que los fiscales a los que ella acusa de haber mentido, de haber planteado sus acusaciones en base a falsedades, le pidieron una condena de 12 años de prisión. 2 delitos le atribuyeron: asociación ilícita en carácter de jefa y también la administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Lo que no explicó la defensa de Cristina Fernández de Kirchner. Por ejemplo... Bueno, hoy te hago una línea antes. La defensa de Carlos Veraldi fue, si querés, hasta más de tipo administrativa. Se centró en todas las leyes de presupuesto que aprobó el Congreso Nacional desde 2003 al 2015, que es el periodo que investiga la causa. ¿Eso alcanza para decir que el dinero que recibió Lázaro Báez se le otorgó de manera irregular? Claramente no. Eso alcanza para decir las leyes de presupuesto se discutieron en el Congreso Nacional. ¿Qué es lo que El Congreso no dice, a ver, muéstrenme a quién está asignada tal cómo partida, a qué exactamente no desagrega esos factores. No, o por qué hay obras que debían terminarse en un determinado periodo, que son 2 años, y estuvieron incluidas en el presupuesto nacional durante 8 años, o sea, el y Congreso nadie preguntó aprueba nada. El qué, pero exactamente. ¿a quién y cómo no lo resuelve el Congreso? Bueno, y quizás parte del corazón de esta causa es el quién y es el cómo. Y sobre esto quedaron quizás más preguntas que respuestas. A ver. ¿Qué es lo que no explicó la defensa de Cristina Kirchner? ¿Cómo hizo el Báez para imponerse en 51 licitaciones recibiendo 46.000 millones de pesos? ¿Por qué es importante esto? Porque lo que hasta ahora nadie explicó, cómo alguien que no se dedicaba a la obra pública, que no venía del rubro de la construcción y que no tenía un conglomerado empresarial, de golpe fundó un holding de 14 empresas. ¿Tenía constructoras competidoras fuertes, Lázaro Báez? Tenía una constructora fuerte que era Gotti Hermanos. ¿Y qué terminó pasando? La absorbieron. La absorbió. Compraron. Y él terminó siendo el dueño de Gotti Hermanos Construcciones. ¿No había otra? No había otras de esa envergadura. Finalmente, lo que habitualmente se dice en Santa Cruz es la primera Austral Construcciones había sido Gotti Hermanos y termina en manos de Lázaro Báez. Bien, pero ahí van a aducir, por eso el 78% de las obras fueron a Lázaro, si no había otra. Bueno, había otras empresas que sí estaban ganando obras antes de que Lázaro Báez se constituya en este Lázaro Báez de la obra pública vial y que dejaron de presentarse, y esta es otra de las cosas que tampoco se explicaron durante esta defensa. Perdón, yo sé que estoy obstaculizando el proceso que teníamos planeado, pero ¿cómo hizo para quedarse con todas las constructoras de Santa Cruz? Bueno, hay testimonios que hablaron durante la instrucción de presiones. Lo dijo la familia Cani Costilla, que es esta constructora. Hablaron de no dábamos más, la tuvimos que vender. En el Chaco, ¿de qué no daban más? ¿Qué pasaba? De las presiones que sufrieron hasta vender las empresas. También lo que se denunció en su momento, que ya no podían ni se presentaban para competir porque sabían quién iba a ganar. Estaba mañada la porque había licitaciones donde Lázaro Báez
competía contra Lázaro Báez. Había licitaciones para rutas donde solo competían 3 empresas de Lázaro Báez. Perfecto. Más de lo que no explicó la defensa de Cristina. El direccionamiento de las obras a favor del Grupo Austral, que permitió un flujo constante de fondos, porque el entrecomillado, porque es un textual de la imputación. Bien. Este es un punto importante, porque esto va un poco de la mano de lo que quiso decir hoy el abogado Carlos Veraldi al plantear todas las leyes de presupuesto fueron legales, todas las partidas dentro de esos presupuestos destinados a obra pública fueron legales, pero lo que se discute en esta causa no es cómo se votaron las leyes de presupuesto, sino el presunto direccionamiento de la obra pública vial a favor del mismo grupo económico, a favor de alguien que no venía del rubro de la construcción y que se impuso nada más ni nada menos que en 51 licitaciones de forma sistemática. Más. La relación entre los negocios de los Kirchner, quienes eran presidentes durante la ventana de tiempo de esta investigación, primero Néstor Kirchner y después 2 gobiernos Cristina Kirchner, con Austral Construcciones. Este no es un dato menor, porque no era un empresario aislado en una provincia desconocida. Era Lázaro Báez, en la provincia de Santa Cruz, que se impuso en esta cantidad de contratos que decíamos, 46.000 millones de pesos, pero que en simultáneo, esa constructora, que era proveedora del Estado y que tenía como único cliente al Estado Nacional, celebró diversos contratos comerciales con Néstor y con Cristina Kirchner. ¿Podría el kirchnerismo decir, ok, te tomo, no va a decir nunca esto, pero puede decir, a lo sumo es conflicto de intereses? Es un poco más para la justicia que un conflicto de interés, porque... Pero viste que Cristina dijo, sí, es a lo un sumo inquilino, eso, un bueno, inquilino, dijo. pero resulta que el inquilino es Austral Construcciones, Claro. cuyo único ingreso eran los fondos del Estado Nacional. Y esta misma constructora después pagaba alquileres de habitaciones, le daba fondos a la empresa que explotaba y administraba los hoteles. Esta empresa tenía un fideicomiso con Cristina Kirchner, un terreno en condominio, perdón, con Cristina Kirchner en el Calafate. Esta empresa le cedió un terreno a un hotel de Cristina Kirchner para que lo amplíe. Esta empresa, que se iba imponiendo como la principal adjudicataria de obra pública en Santa Cruz, también construyó edificios para la inmobiliaria de la familia Kirchner y después los alquiló. Sobre eso no contestaron nada. Sobre eso nada se Bien, dijo ¿qué más? todavía. Como Lázaro Báez compitió contra él mismo en varias licitaciones, esto lo mencionamos hace unos instantes, y este es un número, el siguiente, que vos mencionaste al comienzo del programa. ¿Cómo pudo Lázaro Báez incrementar su patrimonio un 12.000% y Austral Construcciones un 46.000%? ¿Por qué la justicia planteó estos números? Porque lo que sostuvieron durante la acusación es que la única manera de que esto pudo ser posible es que Lázaro Báez tenía algo garantizado, que siempre iba a ganar, no Además corría que rentabilidad riesgos. tiene un sueño con una constructora que en 10 años se compra 400.000 hectáreas. Digamos, vos como Estado, ¿qué presupuesto le estás habilitando? Que es capaz de tener un beneficio que más allá de la ganancia estimada lógica, le permite comprar 400.000 hectáreas. No solo eso, cuando Austral Construcciones va a la quiebra después de diciembre de 2015, la jueza que hizo ese proceso le llamó la atención que Austral Construcciones, que se dedicaba al rubro de la obra pública vial, era técnicamente una inmobiliaria porque tenía más de 90 propiedades a su nombre y percibía esos ingresos en conceptos de alquiler, la por obsesión ejemplo. de Moreno era la estructura de costos. Sí. Quiero ver cuánto estás ganando. Bueno, pero está. lo que dijo la Bien. justicia es los números de esta empresa no cierran, y lo que dijo el fiscal Diego Luciani, ¿por qué no cierran? Porque Austral Construcciones no era una empresa constructora, era una cáscara para direccionar fondos del Estado. Bueno, gracias Lucía. Vos date la vuelta por el otro lado, yo voy por acá y vamos a seguir con esta cuestión. La UIF del gobierno anterior fue denunciante. Mientras digo eso, digo, acá está Rolo Barbano. ¿Qué tal, Diego? El único Muy de bueno. nosotros que llegó a la mesa de Mirta Legrano Juana este fin de semana. Por ahora, porque recién empieza. Pero está Eugenia Talerico, ex UFI, Unidad Financiera. ¿Qué es lo relevante para vos de la defensa de Veraldi? Bueno, a ver, primero me parece importante entender que es una defensa. Entonces, un alegato que va a fraccionar la interpretación de los hechos o los testimonios que se produjeron
para sustentar la versión que está dando de la defensa, ¿no? Y que en definitiva va a ser la hora de los jueces, quienes tienen la visión global, quienes determinen en una sentencia cómo se va a dirimir esta cuestión. Porque cuando uno ve en los twitters de la Presidente términos tan categóricos de que derrumbó tal o cual cosa, realmente esto va a ser definitivo cuando tengamos una sentencia. Veraldi plantea algunas cuestiones que son inexactas también, como por ejemplo esto de que la Presidente ya fue juzgada por estos hechos. Esto se dirimió muchas veces en este proceso. Digo, ya se hizo en Santa Cruz eso, no se puede juzgar a la persona otra vez por lo mismo. Eso es así, obviamente hay una garantía que uno no puede ser juzgado 2 veces por los mismos hechos. La cuestión es que tampoco fue ni un juez ni un fiscal, fueron muchos jueces y muchos fiscales que intervinieron para dirimir que eso no fue así. Las denuncias en Santa Cruz eran muy confusas, con objetos procesales no tan claros, que no permitieron establecer esa identidad de hechos tan clara con este caso de vialidad. Incluso hubo una que se archivó porque no hubo requerimiento fiscal ni siquiera, y los otros eran requerimientos imprecisos, con lo cual no hay esa identidad que el defensor está diciendo. Por otra parte, obviamente hay que tener muy en claro que acá había un designio ilícito, o sea, acá había una intención ilícita para apoderarse de los fondos y se usó una estructura que estaba parasitada por la corrupción, porque si no, no se explica cómo, lo que estabas diciendo, tenemos una persona que era un cajero de banco y llegó a tener un patrimonio incrementado en un 12.000%, o una empresa que no tenía antecedentes en la obra pública incrementó su patrimonio en 46.000%, o terrateniente más importante de la Argentina, como llegó a ser Baez, con una confusión patrimonial que se va a ver muy claro en la causa Otesur y los Sauces, porque ese empresario fue creado para darle todo ese dinero que terminó confundido con el patrimonio de los Kirchner. Acá el defensor de todos modos está diciendo al Poder Judicial que no se puede meter, por eso hay actos dice, de esto gobierno. Es un acto político no justiciable. ¿Cuál es esa? Es la decisión de si el dinero, así lo dijo, ¿no?, lo vamos a destinar a pagar deuda o para la obra pública. Obviamente eso es una cuestión política no justiciable. El problema es que todo lo que sucedió después son hechos ilícitos, y ahí es donde el Poder Judicial, al que trató de poder que no tiene legitimidad democrática, dijo que el Poder Judicial no es elegido por el voto popular, y justamente el Poder Judicial es nuestra reserva del poder contramayoritario que va a poner límites, de acuerdo a la Organización Constitucional de la Argentina, cuando sucedan desde el poder estos abusos o estos hechos ilícitos que se encuentran siendo juzgados. Espera, déjame ver algo, Eugenia. ¿Esto tendrá algo que ver con la idea de reflotar estos mecanismos de decisión popular, que por ahí no van a llegar a votarse de ningún modo porque no tienen los votos, sobre todo en diputados? Pero esta cosa de que ampliemos la Corte, reinstalemos el debate si hay votación popular para... ¿Te acordás? Elegir los jueces. Elegir jueces. Sí, claramente, eso siempre lo tienen en la agenda y obviamente sirve, pero para lo que charlamos antes también, para la militancia, para regar a los propios afuera. Si vos le vas a decir hoy a la gente, vamos a votar una iniciativa popular, la gente te va a decir algo que sería irreproducible. Otra vez la falsa idea de democratizar la justicia. Es verdad lo que dice Eugenia en cuanto a que es un contrapoder la justicia, pero no se olviden que los jueces cuentan con el acuerdo de los representantes del pueblo. O sea, hay un mecanismo constitucional y democrático para elegirlos. Que no le gusta a Cristina Kirchner cómo fallan esos jueces, no los hace antidemocráticos. Son los mismos jueces para todos nosotros y son los mismos jueces que investigaron a Mauricio Macri y lo investigan. Digo, es todo parte del mismo sistema. No es reprochable por perseguir a Cristina cuando no la están persiguiendo, encima solamente la están juzgando. Qué pueril el argumento, ¿no? Qué pueril el argumento de decir no es una fuerza democrática. Digo, es primer año de secundario. Digo, es raro. Veraldi, yo siempre tengo entendido que es una persona de mucho prestigio. Sí, es una persona muy respetada en Comodoro Pi. Y decir de esto de la justicia es muy pueril. Parece como que no tuviera absolutamente nada que decir, o que está recibiendo unas órdenes así bastante absurdas. Es una argumentación que vienen sosteniendo. Sí. Bueno, hubo un proyecto concreto de democratización de la justicia que este mismo Congreso que aprobaba algunas de estas leyes de presupuesto aprobó como escribanía de gobierno sin duda, y recibió la inconstitucionalidad decretada por parte de la justicia. Es nuestra organización constitucional. Claro. O sea, realmente si empezamos a trastocar estas cuestiones, bueno, habrá que hacer una reforma constitucional. Pero hoy por hoy pero esto es así. Nuestro poder judicial es hoy
Es raro que el Veraldi último diga garante esto. de la vigencia. Porque es raro que Veraldi diga esto, porque es básico que no, que está mal. Y hace muchos años que defiende a la vicepresidente, con lo cual quizás ha comprado estos argumentos. No, y además lo que vino a plantear Carlos Veraldi en el primer día de Alegatos hoy es algo que ellos ya habían elegido como argumento de defensa cuando Cristina Kirchner fue indagada en instrucción hace muchos años. 2016, 2017 la llamaron a indagatoria. Y se basan puntualmente en esto, en el circuito administrativo para decir cómo van a calificar de ilícito algo que es lícito porque pasó por el Congreso. Esa es como la línea general. El tema, claro, acá es saber la finalidad que hubo detrás de toda esta cuestión, ¿no? Porque obviamente hay apariencia de legalidad. No salieron a robarse los fondos del Estado de una manera... Había mecanismos que se usaron. Hay una prueba que seguramente Veraldi nunca va a citar, que es el informe de la Auditoría General de la Nación, donde dice que no obstante las aprobaciones presupuestarias y demás, no hay trazabilidad de los fondos. Hay una discrecional disponibilidad de fondos públicos que no se pueden trazar. Lo dijo la Auditoría General de la Nación. Y cuando hablamos de la SIGEN, no nos olvidemos que la Sindicatura General de la Nación estaba a cargo de la esposa de Debido. O sea, realmente... acá han trastocado muchas de las cuestiones institucionales. Eugenia, para esto ¿qué pueda. pensás vos de los que dicen, mira, pelo de león, uñas de león, ruge como un león, pero va a haber que demostrar, y no es fácil, la figura de asociación ilícita? Bueno, a ver, la asociación ilícita tiene sus características técnicas que sobre todo después de un fallo de la Corte en un precedente de Menem, se determinó que tiene que tener fines indeterminados. Hoy Veraldi critica lo de la asociación ilícita diciendo cuántas asociaciones ilícitas les van a asignar porque en varias de las causas Cristina Kirchner tiene la imputación de ser jefa de la asociación ilícita. Y ya también la justicia dirimió la cuestión de la calificación. Habrá que ver qué hace este tribunal con un criterio que puede ser, bueno, defraudación al Estado sí, jefatura de una asociación ilícita no. Si vos ves la maniobra global en todas estas causas del 2003 al 2015, hubo un direccionamiento para cometer muchos ilícitos a través de las estructuras del Estado. Pero eso y es para vos en lo personal, ¿es más defraudación? Es nosotros que no sabemos, ¿es más asociación ilícita? Bueno, ¿es ambos? Las dos calificaciones permitieron el pedido de pena de 16 años. Esto podría ser una asociación ilícita desde mi perspectiva porque hay permanencia en el tiempo, división de roles, determinación para, a pesar de todas las denuncias públicas, seguir con toda la estructura cometiendo estos delitos. La defraudación tiene que ver con el manejo perjudicial a las arcas del Estado del dinero. Estamos hablando de una diferencia de penas muy sustanciosa. Digo, está buscando correr la asociación ilícita porque claramente la puede complicar. Y el argumento de... ¿Por qué? ¿Cuánto, es 10 la ¿Cuántos años máxima? cada cosa es? Asociación 10 la máxima, defraudación 6 la máxima. Claro, Sí, pero yo digo que hay que tener cuidado Concursados. con esto, porque la concurrencia de la defraudación vos podés renovar tu designio criminal todos los años. Cada vez que existiese presupuesto, esa nueva adjudicación de obras, ese direccionamiento, renovaste tu intención criminal. Entonces podría haber un concurso real de defraudaciones durante todos estos años donde la pena máxima es infinita. No es infinita porque tiene tope el Código Penal, podrían ser entre 30 o 50, se corre según las agravantes. Entonces quizás es más grave hablar de un concurso real. Inédita. Digo, me parece que la apuesta de Veraldi a sacar la asociación ilícita tiene que ver con busquemos una pena más baja porque no se van a animar a darle un concurso de defraudaciones que termine con Cristina condenada eventualmente, si el tribunal así lo quisiera, a 50 años de cárcel. Me parece que pensar que van a hacer un precedente así es arriesgado. Digo, me parece que está buscando esto. Pero además déjame preguntar, ¿hay antecedentes de altos funcionarios o presidentes condenados por asociación ilícita? Y no. Así como, digamos... Claro, ella está citando el caso de Menem en ese Carlos sentido. Menem estuvo acusado por asociación ilícita, pero no se llegó a la condena. El precedente viene por ahí. Pero a mí no me preocuparía tanto la cuestión de la calificación, o lo que pueda pensar yo técnicamente. El Código Penal habla de delitos, no habla de delitos indeterminados. Eso fue una jurisprudencia, con lo cual podría reinterpretarse el delito. Realmente, el delito constitucional, el que es el grave perjuicio hacia la ciudadanía, el delito constitucional es el de enriquecimiento ilícito a partir de la defraudación al Estado, y desde mi punto de vista esa es la afrenta más importante, ¿no?, que puede recibir como condena Cristina Fernández de Kirchner, decir que defraudó a los argentinos porque se quedó con nuestro dinero, y ese es el delito constitucional
más grave que tenemos hoy porque implica enriquecimiento ilícito para el funcionario. Pero vos ahí me parece que el caso hay Tesur, dos. ¿no? Bueno, Pero ahí hay perdóname, dos. ¿con qué números avalás eso? Porque ahí vemos, los números de Lázaro son como más groseros, porque pasa de calabaza a carroza de un modo terrible y en pocos años. Ahora, ¿qué números tenemos el enriquecimiento ilícito de Cristina Fernández de Kirchner y su marido fue dispuesto por un juez que dijo que lo agarraron del cuello para disponer ese sobreseimiento y un contador arrepentido que dice cómo se construyó ese patrimonio. Otesur y los sauces es la otra causa, porque estas causas no se investigaron de modo global a pesar de la conexidad subjetiva para poder posibilitar que haya los juicios orales y llegar a sentencias. Un mega caso no llega a ningún lado. De todos modos. Y por eso se dividieron. Otesur y los sauces está esa construcción patrimonial que necesitan. Pero De todos modos, el Cristina, acá lo que discute de fondo, más allá de la defensa técnica que tienen que hacer sus abogados, es que todo el juicio está mal y ella no acepta ni una condena. No acepta ni de dos ni de lo que uno. le dice, la hicieron precio, Veraldi me consiguió ella no quiere totalmente. eso. Ella discute eso y Yo dice, creo que eso no la conforma. historia los va a juzgar a ustedes. No, o todos delinquieron, porque ojo, porque también su defensa es ¿por qué me agarran a mí con Baez? Si resulta que acá tenés todo un tema con la obra pública. Pero además, hoy Veraldi elige 4 fragmentos de la indagatoria de Cristina Kirchner, donde ella en una de esas dice: yo no decidía sobre las partidas presupuestarias, esa es potestad de los jefes de gabinete. Yo no aprobaba las leyes, yo no le decía al Congreso que me tenían que aprobar las leyes de presupuesto porque ni siquiera me aprobaron la resolución 125. Cristina se defiende un poco en esto, no solo de los actos administrativos, sino del nivel de responsabilidad que había sobre ella como presidenta de la nación. Lo que pasa es que siempre está señalando a otros, nunca diciendo yo inocente. ¿No es a Caputo que menciona? No, ella hoy eso lo hace, en esto no lo hizo. Eso lo hace en su presentación en el Senado. Pero hay un número que sí determinó la Fiscalía que tiene que ver con el perjuicio, con decir, este es el daño que toda esta maniobra a lo largo de 12 años le generó como daño a toda la ciudadanía, porque el erario público es eso, es público, que son $1.000 millones, y por eso se pidió un decomiso que se cubriría en caso de ser todos condenados de manera social, comunitaria, por decirlo de alguna manera, hasta cubrir ese monto. Ese es el número del perjuicio que puso la Fiscalía. Cristina Kirchner no acepta ni la asociación ilícita ni la administración fraudulenta. Fíjate no acepta igual la ningún paradoja delito. de que los jefes de gabinete, menos Abal Medina, están todos hoy en funciones. Claro. Alberto Fernández, Sergio Massa, Jorge Milton Capitanich es gobernador. Abal Medina, que no está, y Aníbal Domingo Fernández. Con lo cual está diciendo, mírenlos a todos ellos. Yo lo único que hice es ser presidenta. ¿Y qué iban a decir ellos en declaración testimonial? Sí, Cristina nos obligó a, o sí, acá hubo un direccionamiento. Obviamente iban a decir que no, porque lo que fueron a defender todos ellos es la misma tesis. Las leyes de presupuesto pasaron por el Congreso. También. Caigo yo, caen ustedes. Sí, pero El el problema patrimonio acá... de los Kirchner solo tiene explicación a la luz del incremento patrimonial y del patrimonio de Baez. Claro. No explican a Baez acá. El problema es que Baez es amigo de Cristina y de Néstor. Digo, por más que ellos digan, no, las decisiones lo tomaban los jefes de gabinete o lo tomaba López o quien fuera, el problema es lo que mostraba recién Lucía, la conexión Lázaro Báez, beneficiario de las obras, con el matrimonio Kirchner. Y eso es inexplicable a través de los funcionarios de menor rango. Hoy muestra un testimonio de alguien que decía ahí que... Hoy muestra un testimonio que dijo que trabajaba para la causa nacional, que fue alguien de Vialidad, que era que no me acuerdo el nombre de la persona, un testimonio como diciendo todo lo mal que hizo Iguacel. No se olviden que acá hasta el 2015 nadie podía investigar a nadie. O sea, cuando Iguacel asume y se hacen esas auditorías era porque les pararon todas las obras y el primer problema con el que se encontró la administración nueva fue toda la obra de Austral Construcciones parada y por eso Iguacel interviene. Este funcionario se lo notaba enojado, que habían ascendido a los macristas, bueno, no sé. Pero hay un fragmento que no se pasa de ese testimonio que dice nosotros trabajábamos para el Proyecto Nacional y Popular. Y sin embargo, eso no lo dice, está fraccionado. Está fraccionado. La UIF como organismo, ¿cuán efectivo es para monitorear, voy a decirlo de este modo, online lo que pasa con las obras? ¿O siempre es un organismo que revisa lo que ocurrió? ¿Es el presente o el pasado? Y en tal caso, ¿con qué organismos para el futuro cuenta la sociedad como monitores de que no vuelva a pasar algo así? La UIF cuenta con lo que se llama el sistema de reportes de operación sospechosa que hacen los bancos
esencialmente, también los escribanos, las inmobiliarias, los registros de propiedad. Se recibe la información. El tema es qué hace la UIF con esa información. Y la UIF hasta el 2015 ocultó prueba, tergiversó reportes de operación sospechosa, solamente acompañaba a los que involucraban a Fariña, el Ascar, porque hubo un direccionamiento de estas causas hacia esos imputados y se lo dejaba fuera Báez. Hubo hasta el 2015 un gran encubrimiento por parte de Báez de estamentos del Estado que solamente se explican si Báez es Kirchner. Entonces la UIF tiene toda esa información, el tema es qué hace un organismo que no tiene que depender de la política. Bueno, pero depende de la política, porque hoy son cargos políticos. Es ingenuo pensar que la UIF y otros organismos tengan profesionales independientes. No, existen la figura de profesionales independientes apolíticos. Técnicos, cuadros técnicos. Bueno, yo llegué a ser vicepresidente sin militar en la política, o sea, por condiciones técnicas, lo mismo el presidente que tuvo la Unidad de Información Financiera, se llegó a presidir al grupo de las UIF del mundo, cuando se mostró que la UIF argentina podía funcionar de acuerdo a estándares internacionales que no tenían que ver con su politización y que la información que tenía no era filtrada a la prensa y que la información que tenía era usada en causas para cooperar en el avance de las investigaciones penales de todo tipo. Cuando esas UIF tienen filtraciones, son direccionadas políticamente, obviamente pierden la confianza del mundo. En nuestro caso, llegamos a presidir al organismo de todas las UIF del mundo por los estándares con los que se trabajó. Entonces yo creo que sí es posible, que hay que tener funcionarios idóneos y que hay que tener un poder de turno que no se quiera quedar con todos los estamentos del Estado para encubrir. Bien, pero el gobierno de Alberto... en ese esquema vos no podés tener, no te hago cargo de eso para nada, una oficina anticorrupción que dependa del Poder Ejecutivo. La OCDE siempre observó que la oficina anticorrupción está mal. Titular de la oficina anticorrupción va a decir, me nombró el presidente tal y está delinquiendo tal cosa. Es nombramiento, es cómo los removés, es cómo les das el presupuesto. Es una organismos obligación que tienen ustedes, vos fuiste candidata a diputada, tienen que sacar esas cosas. Basta de oficina anticorrupción, es ridículo que la justicia actúe, que otros organismos actúen, pero lugares como la oficina anticorrupción no tienen ningún sentido. Hay que dotarlos de las condiciones necesarias para que puedan ser independientes, además, incluso trascender al poder, o sea, tener elecciones. No, pero si el presidente nombra un funcionario para que lo controle, eso no va a pasar nunca. En la Argentina no va a pasar nunca. Es difícil. Hay algo que decidió Alberto Fernández cuando llegó a la presidencia de la Nación bajo el criterio de solo utilizaron organismos del Estado para perseguir kirchneristas, que fue desmantelar el equipo de investigación dentro de la UIF, que fue remover cargos que eran técnicos, personas que eran de carrera. También lo hicieron dentro de la FIP, que fue denunciante en casos como el de Cristóbal López, por ejemplo. También lo hicieron modificaciones dentro de la Oficina Anticorrupción. El gobierno de Alberto Fernández decidió que estos grupos de investigación, Cristina Kirchner en algún punto los denominó grupos de tarea, sigan realizando estas tareas, estos trabajos, porque consideró que solo habían sido utilizados para perseguir a Cristina Kirchner y a exfuncionarios, con lo cual estos organismos que tienen tareas importantes en materia de lavado de dinero, en materia de trazabilidad de fondos, en materia de evasión fiscal, quedaron sin ciertas patas investigativas anuladas. Ahora, eso no es menor. Veraldi es muy importante, lo marcamos sobre qué está pasando ahora y cómo se ha vaciado todo esto. Volví al alegato de Veraldi porque él dice que Cristina es víctima de una persecución y que su familia también fue víctima de una persecución. Habla concretamente de Florencia Kirchner. ¿Tiene algún basamento esto, Eugenia, en cuanto a lo que se ha investigado, que han sido víctimas de una persecución o por el contrario han quedado en el medio de maniobras que tenían que ver con sus padres y por eso fueron investigados? Mira, están involucrados en la causa Otesuri y los Sauces porque tienen participaciones societarias. Bueno, el rol de Máximo fue mucho más que esto. En la caja de seguridad de Florencia aparecieron 4 millones de dólares más muchos pesos en uno de los allanamientos que se hacen. O sea, que expliquen el involucramiento de sus hijos por roles o porque aparecen situaciones como la que te estoy describiendo, las tienen que contestar ellos. Para mí acá esto de la persecución y la victimización es una maniobra de alguna manera para distraer de lo que se tienen que defender, que son hechos muy concretos, que están en expedientes que hasta el 2015 estuvieron retenidos y que después no hubo una persecución, hubo una gran apertura
por la prueba que empezó a llegar esos expedientes, que estaba oculta, tergiversada. El mundo empezó a cooperar con la Argentina de una manera extraordinaria. Entonces empezaron a llegar, sobre todo en la ruta del dinero acá, los beneficiarios finales de las compañías, quienes habían movido las cuentas bancarias alrededor del mundo, y esa información se acompañó. Y por eso se lograron los avances que se lograron en las causas. Acá no hubo persecución, hay pruebas y avances en los casos judiciales. En este momento, digamos, la acusación de asociación ilícita tiene que ver con ser la jefa de una banda delictiva. Eso es simplificando la figura penal. Veraldi se quejaba hoy de cuántas veces la van a acusar de ser jefa de una banda delictiva. Si todo esto se hubiera llevado a juicio como un paquete, yo sé que había dificultades técnicas, pero si estuviéramos hoy ante la causa de vialidad junto a la de Otesur y junto a otras que tienen que ver con el enriquecimiento ilícito, ¿hubiera sido más fácil probar que esto era una banda delictiva dedicada a robarle al Estado? Yo creo que no, que la distinta, como se partimentaron los 3 casos relacionados, que son vialidad donde se generaron los fondos, ruta del dinero acá donde fue condenado ya Báez a 12 años diciendo todos estos fondos los lavaste a través de tus compañías, y terminaron donde en Otesur y Los Sauces la otra causa. Todo esto junto con la cantidad de imputados que hay, porque eran como distintos fines para los que se distribuían las tareas, hubiera sido un mega juicio imposible de realizar. Lo veo muy difícil también, por ejemplo, en el caso de los cuadernos, donde tenés empresarios con todos sus abogados, los funcionarios con todos sus abogados. Es una máquina de recursos que es muy difícil después de realizar los juicios orales. Eugenia, muchas gracias por haber ustedes. venido. Recuerden que sigue la exposición de Veraldi, creo que es mañana pasado, y Cristina el viernes. Así que bueno, muchas gracias. Así es, gracias a ustedes. Sonará el teléfono, pero claro que sí. ¡Aló! El pueblo unido viajó a Estados Unidos. El pueblo unido viajó a Estados Unidos. Bravo, Alberto. Gran gira, canciller Cafiero. Salud, superministro Massa. Estoy feliz, Diego. I'm very happy. ¿Cómo se imagina Luis de Lía su turno en la embajada? Porque Pablo Moyano fue, Hugo Yasky, que algunos se burlan y le dicen Hugo Yankee, y también fue Baradel. ¿Cuándo es el turno de Luis de Lía? Bueno, yo le mandé un mensajito ahora a Mark Stanley. La idea es ir a tomar un té en Hebras. No hay ningún problema. Si me tengo que deconstruir, me deconstruyo. Muy bien. No hay ningún problema. ¿Y cómo se saluda un embajador de la EMBA? ¿Con un abrazo, puñito? ¿Cómo se imagina ese momento? Primero, ahí está viniendo Mark Stanley. Se le marca distancia. Hello, my friend. Ahí está, muy bien. Sí, con un puñito, porque eso quiere decir que no bajamos las convicciones. Ahí está, muy bien. Muy bien. Y acá estoy, Diego, a pesar de los profetas del odio que me amenazaron en las redes de la ultraderecha, Claro, que ha llegado incluso a agredirme físicamente a los copitos de nieve. ¿Cómo fue lo de Copito? ¿Cómo es? Ahora, al que se dice que es el jefe de la banda, Castillo, usted dice que él lo cruzó en una marcha y que lo agredió. Ahora Malo. usted es víctima de los Carrizo, copitos con también. Carrizo, el Copito Carrizo. ¿No le gustan los copitos a usted? Malo, ¿no? Yo me acuerdo que de chico, cuando iba a la calecita, comí una vez esos copitos de azúcar y me cayó mal. Me pateó el hígado. Son malos los copos de azúcar, los odio. Y no se puede andar jodiendo, permítame la expresión, con la glucosa alta, eso no se puede andar jodiendo con eso, Luis, ¿eh? Estamos todos No se grandes. adaptaron. Le digo para que recordemos no que hay estamos todos etiquetado. Estamos con la ley de etiquetado y los copitos no tienen etiquetado. Ahí está. ¿Y de qué, ¿Qué color? se creen que están ¿Y fuera la de la ley? etiqueta de qué color es? Tendría que ser de color bueno. Es negro. Claro. Pero mire Bueno. si fuera blanco. ¿Se acuerda cuando usted decía, odio los blancos? ¿Se acuerda Si cómo fuera yo- blanca, obviamente que sería cómplice de... Bueno, no sé ahora de qué, porque tengo un quilombo ideológico en la cabeza. Está transicionando. Pero bueno. Usted no tiene que decir tengo un quilombo ideológico. Usted tiene no, que bueno, decir pero- estoy transicionando. Por favor, les pido que no empañen este momento porque estoy feliz, porque hoy hemos dado un gran paso en Nueva York, cuna de la libertad. La compañera
Talina Georgieva nos ha felicitado y eso me emociona mucho, Diego. ¿A usted le gustaría Porque ir como decía Gustavo Cerati, tarda en llegar y al final hay recompensa. Tarda en llegar. Gracias, Cristalina. Gracias. Voy a ver Te un doy mi día. palabra como que me llamo Luis Delía, que vamos a seguir cumpliendo las metas fiscales. Ahí está. ¿Sabés lo que pasa, Muy Diego? creíble. Ya no hay más lugar para loquitos extremistas. Menos mal. La virtud está en el medio. In medio virtus, decía Aristóteles. Ah, bueno. Y hoy los piqueteros hablamos en latín porque somos los Mariano Grondona de Alberto. Reflexionamos, pedimos prudencia, austeridad en los gastos. Decime si no da gusto tener piqueteros así. Así que les pido que Para exportar. no busquen más afuera, no acepten imitaciones. No van a encontrar nunca un gobierno que represente tan bien el acuerdismo como el nuestro. ¿Querían Moncloa? Bueno, le vamos a dar Moncloa. Pero usted se acuerda en su época, en sus años mozos y combativos, usted cómo iba detrás de Aranguren cuando estaba ahí al frente de esa petrolera y le hacía... Juan Joyel Arancurren. El boicot, Y ahora- ¿te acordás? El Sí. boicot ayer. El boicot a Shell porque había subido los precios. Después, cuando estatizaron Bueno. YPF, subieron todo. Cipayo, pero no es lo mismo ese cipayo que los amigos de Sergio Massa, que son todos nacionales y populares. Esos son los empresarios buenos, a los que hay que cuidar y chuparle las medias. Y a usted, ¿usted es un lloragira? ¿Usted quiere que lo lleven a para una nada. gira? No, para nada. Diga la Yo me verdad. quedo acá Hay a mu- cuidar la paz social. Ajá, bueno, ¿Eh? estamos bien. Pensalo un ¿Es minuto. lloragira? Nosotros ¿Es somos... lloragira él? No, para pasa que no lo puede llevar porque no tiene un cargo ahora. No envidio a Fabiola, Es solo- no los envidio. Es no, solo no. un seguidor de Alberto Fernández, No. inexplicable en estos Ay, tiempos, pero bueno. Bueno. Le pedí igual a Aníbal que me traiga el iPhone 14, pero bueno. Yo me quedo acá a cuidar la paz social, Diego. Nosotros somos los únicos que podemos ajustar con paz social. Podemos subir las tarifas sin que el periodismo llore ajuste. Somos los únicos que podemos congelar la paritaria sin paros generales. Entonces les digo, ¿quién les va a ofrecer mejor consenso que nosotros? No busquen más afuera. Relájense y gocen con el diálogo peronista. Y el mejor candidato es Alberto Fernández para el 2023. Bueno. ¿Saben lo que sería Alberto de gira por la provincia, tocando la guitarra, medio en dope? Sería maravilloso. No hay Ya otro pasó candidato eso. mejor que él. Ajuste, no le digo que es indoloro, pero están en mute, calladitos la boca, todos los que después cacarean. Es impactante, Delía, ¿eh? Bueno, no me hurgues en la herida. Ya está, te ofrecí mi corazón, pero no me hurgues más en la herida. Gracias, Luis. Muchas Sos gracias. malo, ¿eh? No, soy bueno. Vamos a hablar con Guillermo Oliveto. Está bien presentarlo como hoy especialista en cuestiones de consumo. Y veníamos hablando con nuestro Luis Delía del ajuste. Y vos tenés estudios que muestran de qué modo la gente se va ajustando y ayornándose a este espacio que se va abriendo entre inflación e ingresos, ¿no? Que cada vez está más amplio. ¿Cómo se ajusta la gente? Hoy, Diego, lo primero que uno ve como un panorama muy claro es una concentración en lo instantáneo, en lo inmediato, en lo chiquito, ¿no? En lo de todos los días. Y el resto ha quedado como muy lejos. Yo lo llamo la trilogía del gran deseo. Ni que hablar, comprarte una casa, pero ahora el auto que no estaba ahí, entró ahí. Este año se van a vender por segundo año consecutivo más motos que autos, lo cual es una señal muy clara de lo que está pasando en Argentina en general con el poder adquisitivo. ¿Está el tipo que quería el auto y ahora voy a la moto? Sí, claro. Claro. Está el tipo que no tiene ninguna otra chance como para tener una movilidad propia, o si no la bicicleta, ¿no? Digamos, Por pero vas supuesto. cada vez a algo más económico. Y después, el otro punto es que el mundo te queda cada vez más lejos, con lo cual el viaje al exterior, que era un deseo de muchos argentinos, hoy está acotado a una porción mucho más chica de la población. Pensá que en el año 2011, con Cristina, el salario en dólares era $1.500 al blue. Con Macri en el 2017 eran 1.700. Hoy es $600. Entonces, realmente... ¿Puede repetir?
¿Puede repetir? Sí, porque claro. ahí está Para todo. que nos deprimamos en serio. Podríamos poner una lata del zorro después. Ahí está todo lo que está pasando en Argentina. Repetilo. $1.500 ganaba una persona formal con Cristina en el 2011. $1.700 ganaba con Macri en el 2017. Hoy el promedio es $600. Medido al blue, que es el dólar que puede comprar la gente. ¿Está bien? Entonces, ¿eso qué hace? Te aleja un montón de consumos y te concentra en otros que son los que podés hacer. Estoy hablando de grandes promedios que hasta ahora vienen, diría, en un año razonable o razonablemente bueno. Recitales, cine, teatro, turismo interno, turismo dentro del país, incluso el consumo masivo, venta de supermercados creció 4% en agosto, porque en algún punto, y acá hay otro tema también, la gente está tan enojada con la realidad que se refugia en, yo lo llamo burbujas de bienestar, que les permitan olvidarse un poco de gratificación, olvidarse un poco del contexto. A mí lo que me preocupa mucho es que la gente se cansó de Argentina. ¿Qué quiere decir? Se cansó. De decir, hablemos de Argentina, no tengo nada que hablar. Hablemos del país, no. Y en términos de consumo, ¿en qué lo ves? Argentina, la gente se cansó. Te diría que lo que veo ahí es que históricamente, durante el kirchnerismo, y también podríamos ir al menemismo, más consumo era mejor humor social. Hoy tenés primeros 7 meses en esos consumos de corto plazo. Realmente ha sido un buen año, muchas empresas vendiendo bien, incluso ganando dinero. Ahora, no hay mejor humor social. Estás en un piso de humor social. La gente está en un entorno casi depresivo, digamos. Entonces, pero eso será ¿qué pasó? porque la expectativa a futuro, no hay un horizonte de mejora rápido. Bueno, es sobre todo, Diego, por una enorme incertidumbre. La sensación de que esto está hoy y mañana puede no estar. Estuvimos todo el año con primero no arreglan con el fondo, después no están los dólares en la reserva, después se fue Guzmán, después... Está todo el tiempo como en cualquier momento pasa algo que me quedo sin ni siquiera esto que tengo. Y hoy hay lo muestran todas las encuestas, 70% de la población con una mirada negativa sobre cómo va el país y sobre cómo va a ir de acá a un año, ¿no? Pero además ahí el que está consumiendo, a diferencia de los otros momentos de suba del consumo, está consumiendo muy consciente de las cosas que no puede hacer, sabiendo que no puede ahorrar, sabiendo que no puede otra cosa y que esa plata le quema. Está el impulsor no es que le mejoró el sueldo en el trabajo, lo que impulsa ese consumo es la inflación y es el mal humor finalmente. Fíjate, Ceci, que el mes de que yo me acuerdo que vine acá esos días, cuando renuncia Guzmán, todos dicen, bueno, se cae todo. Al revés, las ventas de aceite subieron 60%, las de azúcar 20%, las de café. Pues la gente, los que tenían el aguinaldo salieron corriendo y compraron cualquier cosa. Unos compraron televisores, otros compraron autos y otros compraron aceite. Totalmente. La plata quemaba. La plata quemaba y estamos yendo a un régimen de inflación que 6 de cada 10 argentinos nunca vivió. ¿Por qué? Porque la última vez fue en 1991, que hubo 90% de inflación. 6 de cada 10 o no habían nacido o tenían menos de 10 años. Pero quiero llevarte a un tema. Muchos años se nos machacó con que más vale la inflación y lo ruidoso de la inflación al silencio de los cementerios de la recesión. Mientras haya consumo, hay vida. Será inflación, pero hay que sacarse los pesos, la gente va, gasta y ese es lo que tracciona. ¿Hay consumo ahora o ya hay desaceleración? No, por ahora todavía no hay muchos datos. Los datos de consumo masivo de agosto fueron positivos. Por lo que yo estuve hablando con las compañías, sector textil, está el dato de CAME, que dio caída en el sector textil por segundo mes consecutivo. Algo está ocurriendo en el mundo de los electrodomésticos. O sea, en algún lugar, este país que nos cierra el audio con el video, porque vos ves esa desazón y de pronto te das vuelta y la gente enojadísima se da vuelta y consume y compra algunas cosas, los que pueden. ¿Está bien? Bueno, vos decís, se va a encontrar la macroeconomía con la microeconomía. Debería ocurrir. Bueno, a 60% de inflación, que más o menos los salarios tuvieron mano a mano, la gente lo fue llevando, que es una locura ya. Ahora, a 100% de inflación, más suba de tarifas, más suba de tasas de interés, más escasez de productos que termina impactando en que lo que hay sea más caro, es altamente probable que eso en algún momento del último trimestre o el último cuatrimestre, de septiembre a diciembre, se empiece a notar una desaceleración. Les pregunto a todos, hace unos meses
está bien que no en toda la ciudad y no en todas las ciudades y no en toda la Argentina, pero había polos gastronómicos que estaban estallados. Y acá, que me gustó la metáfora, no cerraba el audio con el video, la queja con la imagen de esperar no sé cuánto para una mesa. ¿Está más raleado? No puedo hacer una encuesta con eso, pero... No, percepción. Yo tengo la misma sensación. ¿Está bajando un poquitito? Me parece eso que pasa un poquito. A mí me ha pasado un poco en la calle ese registro que uno tiene de un taxi más disponible del que había. Eso. El taxista quejándose un poco de la falta de trabajo. Quizá también eso es cierto, cuando hay una suba de tarifa de los primeros 15 o 20 días siempre eso pasa. Pero también un poco de la calle más tranquila, en esa zona de Palermo donde uno veía todo estallado un viernes o un sábado a la noche. Mi percepción es eso que decías de gente cansada del país, me cansé de Argentina, tengo mucha angustia por la Argentina, me encantaría querer a la Argentina y no me deja. Digo, me parece que hay como un deseo de querer al país, que lo tuvimos siempre, y lo que noto es indiferencia y angustia. Esas son las dos cosas. Comparto, Osvaldo, es lo que estamos viendo en nuestras mediciones cualitativas, con sociólogos, psicólogos y demás, y es terriblemente preocupante. Yo creo que ningún país puede salir adelante si primero no se lo cree su gente, ¿no? Y hoy ver a esta crisis de sentido, ¿para qué? ¿Para qué me esfuerzo? ¿Para qué hago lo que hago si nunca me alcanza, si nunca llego, si no me puedo comprar ningún bien relevante? ¿Para qué? Por eso los jóvenes miran eso y dicen... Algunos me voy y otros hablan de irse aunque no se vayan, lo cual ya es un problemón, ¿no? Hoy me contaba una amiga ayer que fue con la familia al fin de semana a alquilar a Cariló, por ejemplo, y estaba todo alquilado. Pero eso tiene que ver con gente que por ahí se iba afuera, a Uruguay, a otros lugares, y que alquila ahí. Y evidentemente gente que alquilaba en Cariló o cambia de mes, o sea, va de enero a febrero, de febrero a marzo, o se va a otros balnearios. Y ahí también hay parte del enojo que vos contabas, de gente que quería esto y no puede. Entonces va a este lugar, lo consume, pero que está enojada porque su intención era otra cosa. Es bajar la escalerita, ¿no? Claro, te bajás de lo que aspirabas o lo que te gustaba a algo menos. Siempre todos y en nuestro nivel. Claro. Pero lo que marcaba Guillermo de cuál es la expectativa, yo lo que me pregunto es, ¿cuándo se avisora un cambio? ¿Qué es lo que se ve? Digo, porque las elecciones están lejísimos. Están ¿no? muy lejos. Hoy son ciencia ficción para la sociedad. Claro, ¿quién piensa en va a haber una solución el mes que viene, Nadie. el otro o el otro? Hoy nadie. Hoy prácticamente nadie, ¿eh? En general la gente, por eso entregó, por eso soltó. No quiero hablar de la Argentina, porque te digo, el único tema colectivo, en lo personal hay cierto... la gente se tiende a reconfortar, está recuperando afectos, está recuperando vínculos, ¿no? Después de todo lo que implicó la pandemia. En lo colectivo está muy disociado, ¿no? Acá hay luz, acá es todo oscuro. Lo único que hay un poquito de luz en lo colectivo es el Mundial. La única expectativa que vos decís, ¿qué tiene que ver? Bueno, de algo me tengo que agarrar, de sentido alguna... de país o de nación o de... Diría de que hay algo de lo colectivo que me hace bien, que me nutre, y hay una buena vibración con la selección, y hay unos valores que transmite esa selección que también conectan, ¿no? Esta idea del equipo, de cierto equilibrio y moderación. Y desde lo conductual, desde las conductas, desde lo observable... La persona que está con escepticismo, descreimiento, ¿relevan cómo se comporta en los consumos? ¿Hay alguna característica? Y bueno, se retrae. Está todo el mundo como si fuera mirando para abajo, Diego. Están metidos para adentro, como si fuera un caracol que se metieron en el caparazón. Están guardados. Y adentro vivimos y la tratamos de pasar lo mejor que puede. Hacia adentro, pues nos juntamos con los amigos, vamos a comer una pizza a la esquina. Digo, pensemos en esto. El jueves del atentado fue gravísimo, ¿no? Sí. Ok. El fin de semana, yo recorrí particularmente el conurbano, la gente brotaba de las autopistas. En todo alrededor había gente con la sillita, otro tomando sol, otro con la bicicleta, con los nenes. Vos decís, no me cierran estas dos imágenes. El país estuvo a punto de tener una catástrofe y la sociedad está como que no hubiera ocurrido. Y no es que la gente desconoce la gravedad de esto, dice... ¿Qué puedo hacer? Entonces, me trato de sanar yo como puedo y me junto con los míos. Ese quiebre de una sociedad que se refugia en lo individual y no tiene un vínculo y no le... Dice, esa sensación de no tiene arreglo, no puedo hacer nada, es una situación peligrosa que hay que tratar de revertir, ¿no? Porque... O sea, lo que vos decís es... replieguen el caparazón de cada uno, que son los amigos, los afectos, etc. Pero déjame complicar la conversación. Dale. ¿Fue distinto en otro momento? ¿Había
¿O no está muy romantizado, una cosa colectiva? Yo te puedo decir una cosa que veíamos nosotros independientemente de la opinión que cada uno tenga de ese proceso, 2016, 2017, ¿qué nos decían los estudios? Tengo ganas de tener, o tengo esperanza de tener esperanza, digamos, ¿no? Pero había como un goodwilling, unas ganas de que las cosas salieran bien. Inclusive en el 2019, gente que apoyó al gobierno que votó también tenía ganas de que las cosas cambiaran. Y lo que no hay ahora es eso, no hay ilusión. ¿Sabes lo que pasa? Le preguntamos, ¿esta crisis es la peor? No. 2001 fue peor, 1989 fue peor. Ahora, el morbo del ave fénix, de pasa algo, toca fondo y rebota, hoy no está. La sensación es que es como un pantano que te va comiendo. La narrativa de somos el corcho en la tormenta y vean ustedes la excepcionalidad argentina, cómo rebotamos, no es ahora. Hoy la sensación que hay es esto te va absorbiendo y por lo tanto hay mucha desesperanza. Yo creo que todo esto se puede revertir, Diego, pero bueno. Demos un mensaje. Ahora te estás obligado a dar un mensaje positivo. Por supuesto. No. A ver. Por supuesto, yo creo que se puede revertir, que es como decía Osvaldo, que en algún lugar de la gente tiene ganas de que hoy la sociedad está apagada. El tema es quién la logra despertar. Pero no es que... es igual que lo que pasó con el crédito hipotecario, que vos decías, nadie más quiere comprar una casa. Mentira. El día que pusiste crédito hipotecario salieron todos corriendo a hacer fila para tomar el crédito. La oferta regula la Exactamente. demanda. Entonces, cuando vuelva a aparecer un factor que te entusiasme, la sociedad va a conectar. Hoy desconectó y falta mucho para el proceso electoral, que yo creo que va a ser el momento donde, desde las propuestas, alguien va a tratar de seducir, ¿no? Obviamente. Muy bien, cerremos con alguna. Igual no nos olvidemos la pospandemia. Yo el otro día, Por vos te supuesto. pasará, fui un pelotero que estaba estallado. ¿Cuánto tiempo los peloteros estuvieron cerrados? ¿Y cuánto tiempo los Yo me dueños? imagino vos que sos levemente hipocondríaco. En un pelotero, yo quería ver esa imagen. Ya solté. Pablo, ya no nada de uso todo lo que barbijos. sucede hoy se pelotero puede entender si uno desconoce el impacto emocional de la pandemia. ¿eh? Claro que sí. Ojo, porque la gente quería tranquilidad y se encontró con una situación medio caótica. Entonces se siente desnuda, ¿viste? Muy vulnerable cuando yo quería que me cuiden y me protejan. Bueno, Estamos procesando todavía, ¿no? totalmente, pero totalmente. Y muy lentamente y en silencio. Exacto. Yo te había escuchado el año pasado o a principios de este año hablar del hartazgo, ¿no? De la gente también con mucho enojo. Vos no reflejas tanto esa idea. Ahora ya pasamos una etapa más... Digo por la tensión social que genera esa sensación. Hay bronca, de hartazgo, ¿no? hay hartazgo, pero también hay como una especie de depresión, como de enorme desazón. Y solté, y me dedico a lo mío, y bueno, y Argentina alguien la arreglará, ojalá. Y creo que hace falta volver a conectar con esta sociedad, porque si no, es imposible que las cosas mejoren de verdad, ¿no? Bien. Entusiasmador o entusiasmadora se buscan. Totalmente. Gracias, Totalmente. Guillermo Oliveto. Por favor, muy un bueno. placer. Realmente un placer. Tanda, dale. Ceci, ¿se viene un dólar Qatar, un dólar tarjeta diferente, un dólar turista? Ojo con esto, dale. A ver, por ahora yo creo que el dólar turista va a esperar un poquito más. ¿Por qué? Porque hoy el Banco Central tomó una decisión que es prohibirle a todos los productores, acopiadores, cooperativas que vendían dólar soja, todo aquel que no sea una cerealera, una mega multinacional, les prohibió el acceso al dólar. Básicamente le prohíbe comprar los $200 al oficial, pero además le prohíbe entrar al MEP y entrar a otros instrumentos financieros en blanco que te permiten dolarizarte. ¿Qué es lo que hizo entonces el Banco Central? Sacar a todos esos compradores de ahí, ¿para qué? Para bajar la brecha, para que deje de haber presión sobre el dólar MEP, sobre el dólar financiero y que vuelva a estar la brecha por arriba del 100%. El fin de la semana pasada, ayer y hoy también pasaba, el contado con liquidación otra vez estaba arriba de los 300 pesos. Pero los que vendieron soja no sabían que esto iba a pasar. Los que vendieron soja no sabían que esto iba a pasar. Bien. Y claramente lo que está haciendo el gobierno ahí es priorizar más que el aumento de las reservas, achicar la brecha. Bien, la seguimos con el dólar Qatar mañana. Sí. Ahora desde el llano nos vemos